Imagínate. Has entregado toda tu vida a tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu amor. Has levantado una casa piedra por piedra para que nunca les falte nada. Y un día, alrededor de la mesa, uno de ellos te mira a los ojos y te llama, peso muerto. ¿Qué harías? ¿Te quedarías callado? ¿Explotarías? ¿O elegirías poner un límite, uno solo, que lo cambie todo? Hoy voy a contarte la historia de don Mateo, un abuelo que transformó la humillación en dignidad, y que decidió, sin violencia, sin gritos, pero con una fuerza tranquila, reescribir el destino de su casa y de su vida. Créeme, lo que vas a escuchar puede ser la lección más importante que recordarás este año. Así que quédate hasta el final. Me llamo don Mateo. Tengo 78 años, y toda mi vida cabe entre estos muros que construí con mis propias manos. Cada ladrillo puesto con sudor, cada teja pagada con interminables jornadas de trabajo. Esta casa era mi santuario y el de mi familia. Pero aquel domingo, todo cambió. Estábamos reunidos alrededor de la mesa. Como siempre, la comida del domingo debía ser un momento de calor, de reencuentro. Los platos estaban llenos, mis nietos reían a medias, y mis hijos hablaban sin mucha convicción. Desde hacía semanas, había notado una frialdad, miradas esquivas, un silencio pesado que se instalaba cada vez que yo me acercaba. Como si mi sola presencia molestara. Entonces, de pronto, mi hijo menor, Santiago, aquel al que más había apoyado cuando perdió su trabajo, al que había prestado dinero sin pedir nunca nada a cambio, dejó caer su tenedor sobre la mesa. Ni siquiera me miró directamente. Su voz golpeó como una bofetada en pleno almuerzo. Papá, ya no eres más que un peso muerto. Te juro que el tiempo se detuvo. El ruido de los cubiertos cesó, la conversación se apagó, incluso las risas de los niños desaparecieron. Esas dos palabras, peso muerto, resonaban en mi cabeza como un martillo. Sentía el corazón apretarse en mi pecho, mis manos temblaban bajo el mantel. Pero no levanté la voz. No. Permanecí inmóvil, con la mirada clavada en mi plato. Seguí masticando lentamente aquel trozo de carne que se había vuelto amargo como veneno. Por dentro, el dolor era inmenso. ¿Cómo aceptar que un hijo, aquel que yo había criado, alimentado, cuidado, se atreviera a reducirme a eso? Y sin embargo, una pequeña voz interior me decía que gritar no serviría de nada. Aprendí que existe una fuerza en el silencio que las palabras no pueden igualar. Así que no reaccioné. Terminé mi comida con lentitud, me limpié los labios con la servilleta y, con paso sereno, me levanté de la mesa. Ni una palabra, ni un reproche. Solo el peso de mi dignidad herida. Me dirigí a mi habitación. Me senté al borde de la cama, con los ojos fijos en la foto de mi difunta esposa, Estela. Ella me miraba desde aquel marco, su sonrisa tierna me recordaba nuestras promesas de juventud. En esta casa se vive de pie, Mateo. Nunca de rodillas ante la injusticia. Sentí una lágrima quemar mi mejilla, pero la limpié enseguida. No era debilidad, era lucidez. Comprendí que lo que acababa de suceder no era un simple arrebato de mi hijo. Era el reflejo de un desprecio que se había instalado desde hacía tiempo. Esa noche no cerré los ojos. El techo me hizo compañía, y en el silencio repasaba toda mi vida, mis sacrificios, mis días de trabajo duro, los domingos de fiesta, las sonrisas de mis hijos ya adultos. ¿Dónde se había roto el hilo? ¿En qué momento pasé de ser el pilar de esta familia a convertirme en una carga? No tenía la respuesta, pero si sabía una cosa, no podía seguir así. No dejándome pisotear. No permitiendo que la palabra inutilidad se convirtiera en mi identidad. Entonces, al amanecer, una decisión se impuso en mí. No un grito, no una venganza, sino un gesto claro, fuerte, irreversible. Un gesto que les recordara quién era yo, y lo que aún representaba en esta casa. Me levanté, me puse mi vieja chaqueta, tomé mis llaves y salí a la frescura de la mañana. El primer paso de mi revuelta silenciosa acababa de ser dado. El sol apenas empezaba a levantarse cuando salí de la casa aquel lunes por la mañana. El aire tenía esa frescura punzante que despierta los pulmones. Mis pasos resonaban sobre los adoquines aún húmedos de rocío. Caminaba despacio, pero con una determinación nueva, la que nace cuando la humillación ha llegado a su límite. Había pasado la noche rumiando, y ahora, cada paso me acercaba a lo que sabía que debía hacer. La pequeña ferretería del barrio, atendida por mi viejo amigo don Felipe, acababa de abrir. Los barrotes metálicos todavía chirriaban cuando llegué. Él, detrás de su mostrador, me saludó con ese respeto que solo los antiguos del pueblo saben dar. Mateo, hoy vienes muy temprano.
Le respondí con un simple gesto de cabeza. No hacían falta largas frases. Llevaba un peso demasiado grande en el pecho. Dame tus mejores cerraduras, Felipe. Nuevas, fuertes. Y un candado. Uno grande. Me miró sorprendido, pero sin hacer preguntas. Sus ojos brillaban de una curiosidad contenida, pero sabía que, si yo quería hablar, lo haría. En silencio, preparó las cerraduras, me entregó unas llaves relucientes y un candado que brillaba como el acero de una espada. Pagué en efectivo, estreché la mano rugosa de mi amigo y me marché. De regreso a la casa, todos dormían aún. El silencio pesaba, interrumpido solo por el tic-tac del reloj del salón y la respiración tranquila de mi nieta, que dormía en el sofá tras haberse quedado hasta tarde viendo la televisión. Me acerqué a la puerta principal, dejé mi caja de herramientas en el suelo y comencé. El ruido seco del destornillador, el chirrido de los tornillos, el chasquido del metal, cada gesto era una liberación. Cerradura tras cerradura, iba reemplazando el desprecio por firmeza. Cada vuelta de llave era una respuesta muda a la ofensa de la víspera. Cuando terminé con la puerta principal, seguí con el portón y luego con la puerta trasera que da al patio. Mis manos, aunque marcadas por los años, aún tenían fuerza suficiente para cumplir con esa tarea. Y cuanto más apretaba los tornillos, más sentía renacer algo que creía perdido. El control de mi vida, dentro de mi propia casa. Fue Santiago, el mismo que me había insultado, quien se despertó primero. Con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados, se quedó inmóvil al verme agachado en la entrada, con una cerradura nueva y brillante en mis manos. «Papá, ¿pero qué estás haciendo?», preguntó incrédulo. Levanté lentamente los ojos hacia él. Me tomé el tiempo de respirar hondo y le respondí con voz calmada, firme, sin rastro de enojo. «Arreglo lo que está roto, hijo». Parpadeó, desconcertado. Tal vez esperaba que me disculpara, que justificara mis actos. Pero no añadí nada más. Me limité a ajustar la cerradura, apretar un poco más los tornillos y cerrar la puerta con un golpe seco que resonó en toda la casa. En ese momento, mi nuera Luna entró en la cocina con una taza de café en la mano. Nos observó en silencio, los labios apretados, incapaz de fingir el desprecio habitual. Luego bajaron mis otros hijos, uno tras otro, atraídos por el ruido metálico. Se detuvieron en la escalera, con los ojos muy abiertos, como si asistieran a un espectáculo insólito. Su viejo padre, arrodillado, cambiando cerraduras como quien levanta fronteras. Me incorporé lentamente. Mis manos, ennegrecidas por la grasa, aún apretaban las llaves nuevas. Las levanté en el aire, como para sellar un pacto, y dije con voz clara, lo bastante fuerte para que todos me escucharan. A partir de hoy, quien quiera entrar aquí me lo pide a mí. Ya no hay llaves para todos. Esta casa es mía, y el respeto también. Un silencio denso cayó sobre la sala. Incluso los niños, que solían correr riendo por el pasillo, se habían quedado quietos, observando la escena con los ojos muy abiertos. Luna, por primera vez en años, no encontró qué responder. Y Santiago, mi hijo menor, bajó la cabeza. Comprendía que algo acababa de cambiar. No buscaba la confrontación. No quería humillar ni vengarme. Pero sabía que, si no hacía nada, si dejaba que la ofensa pasara como un viento de verano, acabaría desapareciendo en silencio dentro de mi propia casa. Y eso, jamás. Aquella mañana no solo cambié cerraduras. Cerré una época y abrí una nueva era, la era en la que se recuerda que incluso un viejo merece respeto. Y eso no era más que el comienzo. Porque en ese instante ya nacía en mí una idea mayor. Si mis propios hijos olvidaban quién era yo, entonces tendría que grabarlo no solo en sus memorias, sino también en la ley. Después de aquella mañana en que cambié todas las cerraduras, un silencio extraño se instaló en la casa. No un silencio apacible, no, era un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse. Mis hijos caminaban de puntillas, mi nuera Luna ya no hacía golpear las puertas como antes, y hasta Santiago, el que me había insultado, me lanzaba miradas rápidas para luego bajar enseguida los ojos. Habían entendido que algo había cambiado. Pero yo sabía que aquello era apenas un primer paso. Porque, por muy fuertes que sean los candados, siempre se pueden forzar. Pero hay algo más difícil de quebrar que una cerradura, la ley. Entonces me dije, si mis propios hijos olvidan quién construyó esta casa, se lo voy a recordar no solo con mis actos, sino también con los papeles. A la mañana siguiente me levanté al alba. Me puse mi camisa limpia, la que guardo para las grandes ocasiones, y bajo el brazo llevé el sobre donde conservo mis documentos más valiosos.
Entre ellos estaba ese papel amarillento pero intacto, la escritura de propiedad de mi casa, firmada con mi mano hace más de 40 años. Ese papel era el testigo mudo de mis años de sacrificio. Caminé despacio por el barrio aún adormecido. Los comerciantes subían sus persianas, los niños iban camino de la escuela. Yo tenía otra misión. Me dirigía a ver al licenciado Ramiro, un abogado al que conocía desde hacía mucho. Un hombre serio, de cabellos blancos como la nieve, pero con un apretón de manos firme. Cuando me vio, se levantó de su escritorio. Don Mateo. Qué sorpresa verlo tan temprano. Le devolví la sonrisa, pero no estaba allí para charlar. Saqué el sobre y lo dejé frente a él, con un gesto cargado de significado. Ramiro, quiero poner todo esto en regla. Quiero que quede escrito, negro sobre blanco, que esta casa no le pertenece a nadie más que a mí mientras respire. Nadie podrá venderla, hipotecarla ni siquiera tocarla sin mi firma. El abogado asintió lentamente mientras revisaba los documentos. Sus gafas se deslizaron por su nariz mientras leía con atención la escritura. Luego levantó los ojos hacia mí. Todo está bien conservado, Mateo. Podemos establecer una cláusula de inalienabilidad y preparar un testamento claro. ¿Quiere también añadir una restricción legal inmediata? Sí, Ramiro. Todo lo que sea necesario. No quiero que mis hijos se peleen sobre mi espalda ni que piensen que me he convertido en un mueble que se puede mover de un sitio a otro. Pasamos casi una hora juntos. Él escribía, leía, me hacía firmar. Cada firma era como un golpe de martillo que sellaba mi dignidad. Nunca pensé que haría algo así contra mi propia familia, pero la vida a veces te obliga a proteger lo que más quieres, incluso de aquellos a quienes criaste. Cuando salí de su oficina, el sol brillaba alto en el cielo. Sentía que respiraba más libre, como si me hubieran quitado un peso de encima. Llevaba bajo el brazo el sobre reforzado con nuevos papeles, nuevas pruebas de que aquella casa no era un simple edificio, sino una parte de mí mismo. Y ahora, nadie podría despojarme de ella sin enfrentarse no solo a mi mirada, sino también a la justicia. Al regresar, encontré a mi familia reunida en el salón. Los llamé con voz firme. Todos se sentaron, algunos a regañadientes, otros por curiosidad. Santiago entró de último, con los brazos cruzados, como un niño atrapado en falta. Yo también me senté, puse el sobre la mesa y hablé en voz baja, pero cada palabra caía como una piedra en un pozo. Esta casa la construí con mis manos. Puse en ella mi sudor, mis años, mis sacrificios. Lleva mi nombre, y lo seguirá llevando hasta mi último aliento. Hoy fui a ver a un abogado. Desde ahora, está escrito y firmado que nadie podrá decidir su destino en mi lugar. Ni vender, ni mover, ni repartir sin mi consentimiento. Un murmullo recorrió la sala. Mi nuera abrió la boca, pero se quedó callada. Mis otros hijos se miraron entre sí, inquietos. Y yo añadí: el respeto no se compra, se gana. Si me respetan, esta casa seguirá siendo también la suya. Si me desprecian, sepan que la puerta está ahí, y que las llaves están aquí. Saqué el llavero de mi bolsillo y lo hice sonar en el aire. Ese sonido resonó como una campana. Nadie se atrevió a responder. Santiago bajó la cabeza, Luna apretó los labios, y mis nietos observaban sin comprender del todo, pero con una nueva gravedad en sus ojos. Ese día tracé una frontera invisible. Ya no se trataba solo de cerraduras. Era la ley, la justicia, la memoria de mi trabajo lo que se alzaba entre mí y quienes intentaban hacerme olvidar mi valor. Y en el fondo, sabía que aquello no era más que una batalla en una guerra más larga. Porque los rostros de mis hijos, esa mezcla de miedo y rencor, ya me decían, no iban a detenerse allí. Después de aquella reunión en la que había dejado todo claro, la casa nunca volvió a ser la misma. Las comidas se volvieron silenciosas, pesadas. Las conversaciones, antes ruidosas, se redujeron a frases cortas, casi susurradas. Nadie se atrevía a bromear en la mesa. Parecía que cada palabra pesaba una tonelada. Pero en sus miradas lo veía, no habían aceptado la lección. No me respetaban de verdad, me temían. Y el miedo nunca dura mucho tiempo. Una noche, mientras preparaba mi café negro, Santiago se sentó frente a mí. Jugaba nervioso con sus dedos, como un niño en falta. Después de muchas vacilaciones, soltó: papá, hablamos con mis hermanos. Creemos que estarías mejor en un lugar adaptado. ¿Sabes? Un sitio para personas mayores. Con enfermeros, doctores, para que estés seguro. Se atrevió incluso a añadir, levantando la cabeza: es por tu bien. Sus palabras me atravesaron como una hoja fría. ¿Por mi bien?
Después de insultarme, después de intentar borrarme de mi propia casa, ahora querían mandarme a un asilo. No porque se preocuparan por mí. No. Lo veía claro en sus ojos. Era una maniobra para apartarme y quedarse con lo que yo había construido. Dejé lentamente mi taza sobre la mesa. Mirándolo fijo a los ojos, le respondí con voz calma, pero helada. ¿Y ya eligieron el lugar? Se sobresaltó, sorprendido. Hemos visto opciones, balbuceó. No dije nada más. Me levanté, tomé mis llaves y salí al patio. El cielo empezaba a oscurecerse. Me acerqué al portón, saqué el candado nuevo que había comprado esa misma mañana y lo cerré con un chasquido seco. Ese golpe resonó como una sentencia. Al darme vuelta, vi a Santiago de pie, con la boca abierta, sin palabras. A partir de hoy, dije levantando las llaves, esta casa quedará cerrada con doble vuelta. Quien quiera entrar o salir lo hará bajo mis condiciones. Respeto, o la puerta. Se quedó inmóvil. Sus hermanos bajaron, atraídos por el ruido, y se agruparon detrás de él. Clavé mi mirada en cada uno de ellos. ¿Quieren tratarme como un viejo objeto inútil? ¿Creen que voy a esperar a que me echen? Se equivocan. Aquí no deciden ustedes. Decido yo. Siempre yo. Un silencio denso invadió el patio. Incluso Luna, mi nuera, que siempre encontraba un comentario o reproche que lanzar, permaneció callada, rígida contra la puerta. Esa noche, nadie habló durante la cena. Los niños bajaban la mirada, sintiendo que algo grave había ocurrido. Yo comía despacio, cada bocado como un acto de resistencia. Había trazado una línea roja. Y sabía que ellos no la soportarían. Pocos días después, mis temores se confirmaron. Una mañana, mientras barría el patio, escuché un chasquido sospechoso en el portón. Me detuve, avancé despacio, y lo vi. Santiago, mi propio hijo, agachado con una barra de hierro, intentando forzar el candado. Sus manos temblaban, su frente perlaba de sudor. No me había oído acercarme. ¿Qué estás haciendo? Mi voz fue baja, pero firme como el acero. Se sobresaltó, se irguió y murmuró. Nada, papá, yo solo estaba revisando si el candado estaba bien puesto. Lo miré fijamente. Mis ojos clavados en los suyos no le dejaban salida. No intentes mentirme. Sé lo que haces. Escúchame bien, Santiago. Si vuelves a tocar este candado, si te atreves una vez más a intentar romper lo que protege mi dignidad, no dudaré. La próxima vez no hablaré contigo. Hablaré con la policía. Se puso pálido, bajó la cabeza y guardó la barra en el bolsillo. Sin una palabra, regresó al interior. Yo me quedé allí, con las llaves apretadas en mis manos, el corazón golpeando fuerte, pero la mirada firme. Esa noche tomé una decisión aún más radical. Los candados podían forzarse. Las amenazas podían olvidarse. Pero la ley, esa no perdona. Llamé al licenciado Ramiro, el abogado, y le pedí que viniera a mi casa al día siguiente. Cuando llegó, le expliqué todo con detalle. Y delante de mis hijos, que observaban desde el pasillo, redactó una declaración oficial. Mientras yo viviera, esa casa era mía, intocable, inalienable. Cualquier intento de despojarme sería considerado ilegal. Firmé el documento con mano firme, a pesar del temblor de mis dedos. Y cuando el abogado se marchó, me senté de nuevo en mi viejo sillón junto a la ventana. Había blindado mi casa con metal, pero sobre todo con la ley. Y ahora, quisieran o no, mis hijos tendrían que enfrentarme de cara, sin esconderse detrás de excusas ni mentiras. Habían querido reducirme al silencio. Pero esa noche demostré que el silencio puede rugir más fuerte que un grito. Y sabía que la verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Los días pasaron, y la casa ya no respiraba. No era calma, era una tensión sorda, un silencio demasiado pesado para ser sano. Todos caminaban de puntillas, como si un paso en falso fuera a desatar una tormenta. Veía a mis hijos susurrarse al oído, intercambiar miradas cómplices, y callarse apenas yo entraba en la habitación. Lo sabía. Sabía que tramaban algo. Entonces, una noche, el silencio se quebró con un ruido seco, brutal. El candado del portón acababa de ceder. Me había despertado a tiempo. En la penumbra del pasillo, escuché pasos firmes, decididos. Dos siluetas aparecieron, Santiago, mi hijo menor, y Mateo Junior, mi hijo del medio. Sus rostros estaban tensos, sus mandíbulas apretadas. Ya no venían a discutir, venían a imponerse. Me quedé de pie en la oscuridad, con mi viejo bastón de madera en la mano. No para golpear, sino para apoyarme en mi dignidad. Cuando me vieron,
se detuvieron, sorprendidos de que ya estuviera allí. Papá, esto no puede seguir así, lanzó Santiago con voz dura. No puedes encerrarnos como prisioneros. Esta casa también es nuestra. Sus palabras resonaron como martillazos. Pero en mi interior nacía una extraña serenidad. Los miré largo rato, sin temblar. ¿La suya? ¿O la mía? Respondí lentamente. Se miraron entre ellos, turbados, incapaces de encontrar la respuesta. Entonces solté una frase como una lápida. Mañana por la mañana tendrán una sorpresa. Y créanme, no la olvidarán. Les di la espalda, entré en mi cuarto y cerré la puerta. Esa noche no dormí. Sabía lo que debía hacer. Habían cruzado un límite irreversible. Ya no era solo cuestión de respeto. Era cuestión de supervivencia, de dignidad, de verdad. Al amanecer me levanté. Me puse mi camisa azul, la que siempre he visto en los días graves, y tomé el sobre de documentos que había preparado con el abogado. Luego, apoyándome en mi bastón, salí. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. No me sentía viejo ni débil. Me sentía decidido. No fui a la ferretería. Tampoco al notario. Ese día me dirigí directamente al registro de la propiedad. Allí me esperaba el licenciado Ramiro, que ya había preparado los papeles después de mi petición secreta de la víspera. Me hizo sentar, sacó los documentos y me miró a los ojos. ¿Estás seguro, Mateo? Asentí sin vacilar. Sí. Esta casa ya no es un hogar. No es más que paredes y rencores. Nunca les pertenecerá. Si he de perder algo, no será mi dignidad. Firmé. Una vez, 2, 3. Cada firma era una liberación. La casa fue vendida. No a mis hijos, no a mi familia. No. A un comprador externo, un hombre de confianza de Ramiro, que pensaba usarla como inversión para una fundación local. El precio era justo, pero el dinero no era lo que me interesaba. Lo que quería era que mis hijos entendieran de una vez por todas. La casa que tanto codiciaban jamás sería el fruto de su desprecio. Cuando regresé, el sol ya estaba alto. Mis hijos me esperaban en la sala, sentados como jueces dispuestos a dictar sentencia. Entré, puse mis papeles sobre la mesa y los miré uno a uno. El silencio era asfixiante. Entonces solté la verdad. Esta casa ya no es de ustedes. La he vendido. Un escalofrío recorrió la sala. Santiago saltó de su silla. ¿Cómo que la vendiste? Lo miré directamente a los ojos. Tal como lo oyes. En unas semanas tendrán que encontrar otro lugar. Este techo, que construí con mis manos, ya no es suyo, porque olvidaron lo que significaba el respeto. Sus rostros cambiaron de color. Algunos palidecieron, otros se enrojecieron de rabia. Mi nuera rompió en sollozos ahogados, mis nietos permanecían inmóviles, incapaces de comprender. Y yo, con voz lenta y firme, concluí. Me llamaron peso muerto. Quisieron borrarme. Pero hoy, soy yo quien decide. Prefiero dormir bajo un árbol que en una casa donde se me pisotea. A partir de ahora, cada uno de ustedes tendrá que aprender a construir por sí mismo lo que creía recibir en herencia. Dejé las llaves sobre la mesa, tomé mi bastón y mi sombrero, y salí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía débil. Me sentía libre. Y sin embargo, en el fondo de mí, una pregunta quedaba suspendida. ¿Qué sería de mis hijos ahora que les había quitado lo que creían seguro? La respuesta lo sabía, llegaría tarde o temprano. Pero una cosa era cierta, la ruptura era definitiva. Cuando cerré la puerta aquel día, dejando las llaves sobre la mesa y la casa detrás de mí, un sentimiento extraño me invadió. No era tristeza. No. Tampoco era rabia. Era una mezcla rara, una libertad dolorosa, pero necesaria. Como si hubiera roto mis propias cadenas. Caminaba despacio por la calle, con el bastón en una mano y el sombrero en la otra. Los vecinos me saludaban, algunos intrigados, otros con respeto. Yo no miraba atrás. Por primera vez en mucho tiempo, me dije que no era la casa lo que me definía, sino la dignidad que había sabido proteger. Los días siguientes alquilé una habitación en una pequeña pensión del barrio vecino. No era gran cosa, una cama sencilla, una mesa de madera, una ventana que daba a un jardín cubierto de jazmín. Pero cada mañana, al abrir las contraventanas, respiraba un aire libre de reproches, sin escuchar murmullos a mis espaldas. Ese silencio, por fin, era mío. La casa que había vendido no quedó vacía. Rápidamente se transformó. Tal como había acordado con el comprador,
Una fundación local la convirtió en un centro de formación. El patio se volvió un taller de carpintería. La antigua cocina acogió clases de repostería. Los dormitorios se transformaron en salas de estudio para los jóvenes del barrio. Y a mí me reservaron una pequeña habitación al fondo, donde podía dormir y pasar mis días cuando lo deseara. El primer día que vi a los niños del vecindario entrar con sus cuadernos y sus herramientas, un nudo se me formó en la garganta. Allí donde mis propios hijos solo veían un bien que devorar, otros encontraban un lugar para crecer. Las paredes que yo había levantado con mi sudor servían, al fin, para elevar vidas, no para alimentar la avidez. Y me descubrí sonriendo. Una tarde, mientras contemplaba la puesta de sol desde el patio, mi nieta Alma vino a sentarse junto a mí. Me apretó la mano y dijo suavemente: «Abuelo, ahora entiendo por qué hiciste todo esto». Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y respeto. Y en esa mirada reencontré lo que había perdido hacía mucho, la certeza de haber transmitido una lección que sobreviviría más allá de los muros. En cuanto a mis hijos, algunos nunca me perdonaron. Santiago me cruzó una vez en la calle. Desvió la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Mi hijo del medio, Mateo Jr., permaneció en silencio. Pero mi hijo mayor, después de semanas de distancia, vino a verme. No traía reproches ni rabia. Solo una frase, sencilla: «Papá, hiciste lo que debías hacer». Y eso fue suficiente. Los años siguientes, mi vida tomó un rumbo distinto. Ya no era solo un padre o un abuelo relegado a un rincón. Me había convertido en una figura del barrio. Los jóvenes venían a pedirme consejo. Algunos me llamaban Don Mateo, otros simplemente abuelo. Y cada vez recordaba aquella mesa de domingo donde todo había comenzado. Aquella herida, aquella palabra cruel, peso muerto, que lo había desencadenado todo. Hoy, ya no tengo remordimientos. Perdí una casa en el sentido material, pero gané algo mucho más valioso: el respeto por mí mismo. Y esa es una riqueza que nadie puede robarme. Así que si me escuchas ahora, grábate bien esto: no siempre elegimos la familia que tenemos, pero sí elegimos los límites que ponemos. No siempre decidimos las heridas que recibimos, pero sí decidimos cómo nos levantamos. Yo elegí mantenerme de pie, aunque significara caminar solo. Y a ti, que me escuchas, te dejo este mensaje: nunca permitas que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más amas, te quite tu dignidad. Porque una casa puede derrumbarse, pero la dignidad permanece como tu techo hasta el último suspiro. Ahora ya conoces la historia de Don Mateo. Un padre que dio toda su vida, pero que tuvo que aprender, a veces con dolor, que incluso el amor no existe sin respeto. Su casa la construyó piedra por piedra, pero lo que protegió hasta el final fue su dignidad. Y eso, nadie podía arrebatárselo. Graba bien esta lección. Puedes perder tu dinero, tus bienes, incluso tu casa, pero si pierdes el respeto por ti mismo, entonces lo pierdes todo. La dignidad es la única riqueza que ninguna familia, ningún hijo, ninguna traición puede arrebatarte si decides defenderla. Y tú dime, ¿qué habrías hecho en el lugar de Don Mateo? ¿Habrías tenido el valor de poner esos límites? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz cuenta. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete ahora a El Abuelo Café, comparte este vídeo con los tuyos, y no olvides nunca: las historias de nuestros mayores no son solo relatos, son lecciones de vida.